Sean bienvenidos a esta conferencia que va a pronunciar don Francisco Vázquez, que luego será presentado por Julio Rama, que nos acompaña aquí con nosotros. Estamos en un acto organizado por Foramontanos Siglo XXI, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos el potenciar la sociedad civil, que consideramos que es fundamental, puesto que la democracia no consiste solamente en depositar una papeleta una vez cada 4 años, sino también en que los ciudadanos tengan plena participación en las decisiones que toman aquellos que tienen el poder. Conviene recordar que tras la Ilustración se acabó con aquello del poder divino y el poder reside en el pueblo, es decir, en todos nosotros los ciudadanos. Y sobre eso nos va a hablar don Francisco Vázquez, que además creo, si no me equivoco, que es un gran defensor también de la importancia de esta sociedad civil. Como les digo, Foramontanos es también una asociación con ánimo propositivo, es decir, no limitarnos a ver los errores, las carencias que puede haber en una sociedad, en este caso la de Cantabria, sino también proponer ideas para mejorar. No se trata solo de hacer crítica, sino de hacer aquello que se decía la crítica constructiva. No quiero perder mucho más tiempo en los prolegómenos y, por tanto, lo que sí voy a pedir a la alcaldesa de Santander, a Gemma Igual, que por favor nos diga unas palabras, puesto que este acto, estamos en el Palacio de la Magdalena, que es propiedad del Ayuntamiento de Santander y donde hay que agradecer de manera especial a la alcaldesa que nos haya recibido hoy aquí y que nos ponga estas magníficas salas a disposición de Foramontanos Siglo XXI y de Francisco Vázquez, que hoy nos va a pronunciar una conferencia. Gemma, por favor. Pues muchísimas gracias, Manuel Ángel, y muy breve, porque cuando he llegado la sorpresa ha sido muy agradable de ver todo lleno de gente, el aforo completo. Eso es porque el Palacio de la Magdalena es maravilloso. Sí. Eso es porque Foramontanos tiene una credibilidad y además genera o crea opinión de manera solvente y además documentada, con lo cual también sé que es por eso. Pero eso es sobre todo porque hoy nos visita Paco Vázquez. Y yo quiero, con todo el cariño del mundo, volver a mostrar la admiración a una persona que ha sido muchas cosas, que como ahora el doctor Rama, que como Julio Rama le va a presentar, tampoco yo voy a pisar la presentación, pero creo, y de verdad lo creo, que cuando se tiene una edad que se puede uno permitir decir las cosas pues con mayor solvencia por toda esa experiencia, que cuando se han tenido muchos cargos, que cuando en esos cargos nos han puesto los ciudadanos individualmente, que eso es el alcalde, voto a voto, tener un cargo, que cuando después se ha tenido la confianza de todos los alcaldes de España, porque Paco Vázquez ha sido presidente de la Federación de Municipios. Cuando se pertenece a un partido político, porque así debe de ser, pero con ideas propias y con la capacidad también de hacer autocrítica, que eso siempre es mejorar. Y cuando se acepta venir a enseñarnos y a la generosidad que se tiene cuando uno cuenta sus experiencias personales, pues yo tengo todas las razones para que este aforo esté lleno. Y además veo pues, muchas personas influyentes e importantes en el aforo. Veo a la presidenta del Parlamento, veo a Manolo Huerta, exalcalde, veo a muchas personas que, como además he llegado rápido y no me da tiempo a nombrar a todos, pues veo a personas que sé que venís con la mente abierta para escuchar, pero además con las razones y el criterio, con una persona que nunca ha perdido la educación y el respeto a la hora de defender posturas, y eso es las buenas y corteses razones y el convencimiento que nos debe de llevar
a todos los políticos o a todos los representantes. Y además también, cuando viene con su mujer, que la hablaba y la decía, que a veces hay que tener un entorno personal muy firme para tener tantos cargos y tanto bagaje y tanta experiencia. Alguien que nos ponga los pies en la tierra, alguien que nos riña cuando hay que reñirnos desde el cariño y alguien que nos aplauda, pero no tanto para que no nos elevemos. Pues yo creo que también el entorno familiar es imprescindible e importantísimo, así que muchísimas gracias. Y cuando Foramontanos me propuso que teníamos hoy esa cita, pues le dije que me parecía que un buen lugar era el Palacio de la Magdalena, porque está abierto al foro, al debate, al pensamiento y al avance, y que seguro que con esta sala, que caben 100 personas, pues que era suficiente, y todos pensamos pues que sí. Esta sala hoy se nos ha quedado pequeña, con lo cual pido disculpas a quienes tenéis que estar de pie, y esta sala hoy está expectante a que lo que nos cuentes y a lo que nos digas, a que nos enseñes y a que también nos pongas en un contexto difícil, pues nos pongas, mediante la palabra, el respeto, el convencimiento y la razón, nos ubiques, porque hoy, efectivamente, los políticos somos necesarios mientras las reglas del juego estén así, es necesario votar y además es una obligación votar para después poder decidir. Es una obligación también respetar los tiempos de la política, esos 4 años que nos dan de confianza, si no nos desviamos, pero también es justo reivindicar y seguir teniendo el voto en la mano para poder también pues, decirnos pues, qué es lo que estamos haciendo bien, regular mal, hacia dónde vamos, que nos jugamos la memoria de los que han estado antes de nosotros, que nos jugamos el presente, pero sobre todo que nos jugamos el futuro, en este caso de Santander, pero también de Cantabria, de España, de Europa y del mundo que ahora está tan trastocado. Así que expectante a lo que nos cuentes y de verdad que gracias a Foramontanos por haberte traído y a ti por haber aceptado. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias a la alcaldesa de Santander. Quiero también agradecer la presencia aquí pues, de muchas personas relevantes, como bien ha dicho Gemma, como la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, como algún senador que veo por aquí, diputados, exdiputados, gente que tuvo un papel importante en la transición, de lo que luego nos va a hablar Francisco Vázquez, y sobre todo decir que esta conferencia se enmarca dentro de un ciclo de conferencias que organiza Foramontanos, por las que han pasado ya personalidades pues como Rafael Puyol, Pedro Rivero, Juan María Nin, Emilio Lamo de Espinosa, Javier Santa Cruz, que va a intervenir ahora, Tomás Cobo, José Antonio Garrido, Daniel Casanova y otros muchos más que son números 1 en su especialidad. Y ya sin más, Javier, tienes la palabra. Javier Santa Cruz es un economista, comentarista en diferentes medios de comunicación, fundamentalmente, como digo, de temas sobre la política económica y un verdadero experto y además, como pueden ver, un hombre muy joven con mucho futuro. Adelante. Muchísimas gracias, Manuel Ángel. Muy buenas tardes a todos. Mil gracias, como decía antes la alcaldesa, por la afluencia y por poder tener esta sesión que es extraordinariamente interesante. Yo traigo 2 cosas muy breves. La primera, el saludo del presidente de Foramontanos, de Carlos Fernández Lerga, el afecto, la cercanía, el cariño y el agradecimiento a nuestro conferenciante, querido Paco. Carlos nos traslada esos saludos para ti y para todos, por supuesto, para todos ustedes. Y por último, otra cosa que yo creo que es especialmente relevante teniendo a una persona como Paco, que es seguir, no solo ahora, sino todo lo que haga falta y hacia el futuro, dando la batalla. Es decir, estamos en un momento en el que, por si fuera poco, después de lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años, ahora es aún más importante. Y esa batalla es la de las ideas, es la batalla por la defensa de la calidad de las instituciones, es por la defensa también de que tengamos un sistema económico sano, robusto, donde se puedan hacer realidad
los planes de vida de los ciudadanos que hay en España y también de las personas que vienen, no solo de los 100 millones de turistas que tenemos todos los años, sino también el crecimiento de población que se ha producido en estos últimos años. Y en definitiva, esa batalla es la que personas como Paco, nuestro además buen amigo Nicolás Redondo Terreros, otras personas que en este momento, referencias importantes de la política española de hoy, de antes, pero también del futuro, están haciendo, y esa labor, desde luego, tenemos todos que hacer lo posible, no solo por continuarla y por reforzarla, sino que el mensaje que hoy se deja aquí, que también, por supuesto, pues podemos distribuir, como hacemos con todas las actividades, ¿verdad, Manuel Ángel, que hacemos en Framontanos, esto sea un paso más para el convencimiento, para la labor de divulgación de la sociedad española y de la sociedad de Cantabria en particular, de que tenemos que cambiar bastantes cosas, pero sobre todo que, a pesar de que muchas veces vemos el futuro con no demasiada esperanza o no demasiado de forma demasiado optimista, desde luego tenemos mucho que hacer y merece la pena hacerlo. Entonces, igual que Paco lo ha hecho durante muchos años y lo sigue haciendo, no nos queda otra que al menos poder estar un poquito por debajo de lo que él ha ido haciendo y de las cosas que nos va a contar, que son extremadamente interesantes. Mil gracias, a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a Javier Santa Cruz, y ahora le corresponde la intervención al doctor don Julio Rama, miembro de Framontanos también, y persona que es amiga personal de Francisco Vázquez y que de su mano ha venido hoy aquí a Santander, a este Palacio de la Magdalena, para pronunciar la conferencia. Así que, doctor Rama, adelante para presentar a nuestro conferenciante. Bien, con mucho gusto. Con mucho gusto, y además no es la primera vez. Yo creo que son 3 o 4 veces las que he presentado a mi querido amigo Paco. Últimamente nosotros hablamos mucho, como parece lógico, y últimamente, bueno, pues no dejamos de estar preocupados. Yo siempre le digo, nos decimos, es que somos mayorcitos, a lo mejor a consecuencia de eso lo vemos todo más oscuro, tanto más negro. Es probable, pero claro, cuando uno ve, por ejemplo, ayer mismo, hubo una diputada en las Cortes que separó la bandera española para dirigirse a los periodistas, pues uno se estremece. Son tiempos diferentes. Por lo tanto, de las 3 o 4 veces mínimo que yo te he presentado, es esta quizá la que, bueno, encima de nuestros hombros hay cierta pesadumbre. A mí me gusta mucho la poesía, leo mucha poesía, leo mucho. Nosotros somos de esos tipos que los bolcheviques a veces liquidaban porque tenían demasiados libros para un solo hombre. Y yo leo, bueno, Paco lee, pregunten lo que quieran, sobre todo de historia, es un espectáculo escucharla. Yo leo mucha poesía y últimamente, bueno, he cogido en mis manos una serie de poemas que son, como diría, crudos, pero por ser crudos son de gente nueva que propone cosas, gente joven. Y es lo que ahora se llama poesía marginal. La poesía marginal no quiere decirse que sea una poesía infravalorada o desconocida, todo lo contrario. Ya ven que yo quiero estar ahí siempre leyéndola. Y he leído estos días un texto que se titulaba Música de Lobo, que escribió un autor no tan conocido, que se llama Carlos Edmundo Oís. Este hombre, en toda su obra, en todo su trabajo, deja una pesadumbre. Uno le lee, se entusiasma porque dice cosas muy bonitas, y al final le queda como un pozo en las espaldas extraño. Lo último que leí, y si me permiten lo voy a decir: te traigo un trago seco de trigo y de tragedia, un aire de aureolas y un vaho de vacas negras.
¿Habrá cosa más dura de escuchar? Pues no, pero muchas de estas cosas definen un poco la situación. No digo solo en España, es una situación difícil en Europa, difícil en el mundo, que no sé a dónde nos va a llevar. Bien, ahora paso a lo mollar, que es presentar a mi querido amigo. Hablaba de mayorcitos. Nuestro paisano Álvaro Pombo dice siempre, yo no estaba muy de acuerdo, pero a lo mejor al final tengo que estarlo, dice siempre que los mayorcitos nos volvemos muy presuntuosos, muy vanidosos, muy vanidosos. Y yo le decía, pues serás tú. Pues, ¿saben cuál es la realidad? Que a lo mejor tiene cierta razón. Yo presumo de ser amigo de Paco. Yo voy por los sitios y digo, es muy amigo mío. Eso lo dijo Paco y lo dijo tal día en tal sitio y tal. Y lo ejercito. Y es verdad. Paco tiene una dilatada carrera política, como bien dijo la alcaldesa, mi debilidad. Y entonces le dio oportunidad a ver y hacer muchas cosas. Yo no quiero pasar a contar, y sobre todo darle tiempo a desmenuzar su carrera, pero sí hay que decir, obviamente, que fue diputado regional, diputado nacional, constituyente, luego en varios periodos fue senador, fue presidente de la Federación Española de Municipios, y luego, bueno, condecoraciones y estas cosas, placas, las tiene todas. Yo creo que pocas quedan. A veces le veo que dice con cierto orgullo interno, yo también soy anglófilo como él, que es caballero del Imperio Británico, y bueno, me gusta resaltarlo porque llama la atención. Entonces, en esas, digamos, condecoraciones las tiene civiles, militares, eclesiásticas, y las tiene también periodísticas. Lo que también llama la atención es Mariano de Cavia y tiene otros. ¿Por qué? Porque se moja mucho. Y se moja mucho, escribe, publica libros, tiene unos 20 más o menos. Siempre que termina un escrito, Paco dice una frase demoledora, que a mí me encanta. Y lo dice pues con toda sencillez y con toda... Dice, y dicho queda, la mirada de un católico. Lo dice siempre. Acaba el texto y lo escribe. Bien, pues ese Paco. Entonces, esa trayectoria que él larga tuvo, nosotros ambos, que es verdad, empezamos nuestra pelea muy jóvenes. Es decir, yo saqué la cátedra muy joven, él fue alcalde muy joven y nos veíamos y con un montón de inquietudes, nos gustaba lo público, nos gustaba tal, nos adscribimos enseguida, nos mojamos, somos muy mojados, nos mojamos muy fácil. Y nos mojamos uno por aquí, el otro por allí. Al final pues hemos coincidido, porque además sin movernos, no nos hemos movido nunca, y mira que lo han intentado por todos los lados, no nos hemos movido nunca, siempre en el mismo sitio. Y entonces él tuvo la fortuna, además, más tarde, cuando el culmen de su carrera, donde algún detalle y alguna anécdota me gustará contar, como tampoco tenemos tanta prisa, pues nos extendemos un poco, pero que él le llegó en el culmen de su vida, de su carrera, un cargo que todo el mundo desearía, ¿no? Fue embajador en la Santa Sede, tuvo el privilegio de tener cercanía con los papas, sobre todo Benedicto XVI. Benedicto XVI, yo tengo en la mesilla cartas episcopales. Es que hay que leerlo y releerlo continuamente, más que las encíclicas, que tiene pocas. Es una figura de lectura, si puede ser diaria. Con los papas nunca se es amigo, se es conocido lejano, pero él fue un conocido lejano muy intenso con Benedicto XVI. Le cogió en el culmen de su carrera. Y ya puedo empezar con el capítulo ese pequeño de las anécdotas. Invitó obviamente a la sede, ese palacio tan precioso que tenemos en nuestra embajada,
en Roma, a Amancio Ortega, y salió de allí encantado, y pagando la reforma completa de la sede de la... Bien, por ejemplo, todos los octubres, eso es un secreto que no sabe y no se lo voy a decir, ¿quién me lo contó? Un compañero nuestro, arquitecto municipal, que me contó, tú sabes el problema que teníamos todos los años en octubre, aquello era... ¿Y qué pasaba? No, es que había que desarrollarlo todo en 5 minutos. ¿Cómo que en 5? Claro, como siempre, los ayuntamientos son muy movidos. Y dice, no, es que Paco se iba a Madrid. 10, 15 días. Ministerio. ¿Qué fondos aprobados no se han gastado en este ministerio? Tantos. En 15 días un proyecto, si no le importa. Un proyecto, en todos ellos. Así, según me contó nuestro amigo común, pues hicieron pabellones, se hicieron museos. La Coruña es una ciudad museística por excelencia. Gracias mucho a eso se puso en marcha la Universidad de La Coruña con unos terrenos que era necesario. Se mejoró la traída de aguas. Se hicieron 20.000 cosas en función de eso. Por lo tanto, eso da una idea de lo que era Paco gestionando. Entonces él dedicó su vida a eso. Últimamente yo creo que se siente un tanto incomprendido, pero yo creo que pocas veces se ve una vida tan fructífera en la consecución y haciendo cosas. Hoy es un emblema, el paseo marítimo de La Coruña de 20 y tantos kilómetros, el más largo de Europa, que acoge y circuita toda la ciudad. A mí me gusta comentar muchas veces, dado que llevo aquí 40 años, crié a mis hijos y estoy feliz con mi familia, la similitud de La Coruña y Santander. Son iguales, son una península llenas de vientos, de aires, con playas unas al norte, otras al sur, no se sabe uno nunca dónde uno puede tomar el sol mejor. Y esa parte de fuera, donde está Ciriego, también había un cementerio, el de San Amaro, en La Coruña, y hay. Pues cuando se le ocurrió seguir con el paseo marítimo por allí, pues todos los coruñenses dijimos, esto es imposible, es que ahí es imposible, es el mar, una fortaleza brutal del mar. Pues lo hizo y lo circunvaló entero. Y ya por último, la última anécdota, que no me queda más remedio que contar. En un momento determinado surge la terrible desgracia del Prestige. Aparece aquella tensión loca de partidos políticos queriendo anotarse tantos, y de pronto el gobierno de España, pues con su preocupación, y los diferentes ministerios se pone a funcionar con el fin de resolver las cosas lo antes que se pueda. Paco Vázquez coge el teléfono, llama al presidente del gobierno, de otro partido completamente diferente, el presidente Aznar, y le dice, la casa consistorial es vuestra casa. Aquí podéis tener salas para vosotros de reunión, despachos para demás y funcionarios a vuestra disposición. Y el presidente del gobierno obviamente se lo agradeció. Allí se reunían los diferentes ministerios y ministros y directores generales, y en un momento determinado, pues también Francisco Vázquez sugiere, hombre, ya que hay Consejo de Ministros, pues podéis celebrarlo aquí en el Salón Rojo, un salón imponente que tiene el Ayuntamiento de La Coruña. Y allí se celebró el Consejo de Ministros. Curiosamente, de allí salió el puerto exterior de La Coruña, el puerto de Langosteira, que es hoy una de las fuerzas económicas que mueven la ciudad, que bueno, ayudó obviamente con todo el imperio de Inditex, pues a movilizar aquello. No olvidemos que en Galicia se dice, y es verdad, por eso el emigrante gallego, cuando vuelve, si puede, vuelve a La Coruña y no a otra provincia. Se dice que mientras
Vigo trabaja, Santiago reza y Pontevedra duerme, La Coruña se divierte. Y además ahora también da trabajo. Por lo tanto, el gallego listo que viene de fuera con las pesetas que haya podido recoger se viene hacia La Coruña. Y La Coruña hoy hierve de progreso. Y mucho o casi todo en los últimos años, gracias a mi amigo Paco Vázquez, del que soy, como se puede notar, un reconocido admirador y al que doy la palabra con mucho gusto. Muchas gracias. Después de la presentación, si siguiera siendo alcalde, es obvio que lo haría cronista oficial de la ciudad. Lo haría cronista oficial de la ciudad. Querida respetada alcaldesa de Santander, que te agradezco mucho tu presencia, querida colega, yo me sigo considerando sobre todas las cosas alcalde, que creo que es el puesto de responsabilidad político más hermoso que hay, ser alcalde de tu pueblo. Presidenta del Parlamento, señoras y señores. Bueno, yo, querido Manolo, que Manolo Huerta fuimos compañeros de ejecutiva de la FEN. Y allí todos coincidíamos en la misma opinión, salvo en el fútbol, porque Manolo era del Madrid y yo en aquellas épocas era un equivocado que era del Barcelona. Ya lo dejé. Ahora ya rompí relaciones con el Barcelona. En todo caso, muchas gracias a todos ustedes. Yo vengo siempre encantado a Santander. Han sido muchas las ocasiones en que he tenido la oportunidad de venir a Santander, pues a participar en actos, en conferencias, en la Semana Taurina, en los premios taurinos que se entregarán, por ejemplo, el viernes, pues organiza también un buen amigo mío como es Juan Renedo. He venido incluso en algún momento a ver la Biblioteca Méndez Pelayo para estudiar la figura de un cántabro no muy conocido, que es Gonzalo de Beteta, que fue el primer embajador que tuvo España, el primer embajador precisamente ante la Santa Sede. Era un cántabro miembro de la Orden de Santiago y está enterrado en Roma en la Iglesia Nacional de los Españoles de Santiago de Montserrat. Hoy vengo invitado por Foramontanos, siglo XXI, una institución en la cual recoge también un capítulo histórico importante, ¿no? Cuando yo era presidente de la FEN habíamos recuperado, que tiene vinculación con lo que es la esencia de Foramontanos, lo que significa Foramontanos, el fuero de Brañosera. Brañosera es un pequeñito ayuntamiento de la provincia de Palencia, que fue repoblado en la época de la Reconquista. En el año 824 se le concedió la primera carta pueblo, la primera carta fuero que hay en España. Y desde la FEN lo intentamos recuperar. El año pasado, que se celebraba 1200 años de su aniversario, 1200 porque fue en 824, sé que se han hecho muchos actos. Pero en aquel momento, sobre todo, a mí lo que me llamaba la atención es, fíjense ustedes, la de películas que hemos visto todos, de Juan Sin Tierra, de Ricardo Corazón de León, de Robin Hood, de la Carta Magna inglesa, ¿verdad? Que siempre todos estos hechos históricos del resto del país se magnifican. Y la Carta Magna inglesa se elaboró 400 años después del fuero de Brañosera. Es decir, en Brañosera es la primera carta pueblo que se hace con ello quiero decir que vengo a Santander siempre por un motivo o por otro encantado. Y cuando vengo a dar una conferencia y me va a presentar Julio, que era compañero de pupitre en los Maristas, o sea que además de amigos somos compañeros de pupitre, pues vengo doblemente encantado, porque claro, pues fíjense ustedes las cosas que dice Julio, que me pongo yo colorado. Además de contar cosas que algunas de ellas pues ya me enteraré yo a ver quién es el que canta la gallina entre mis antiguos funcionarios municipales. En cualquier caso, hoy yo no vengo a hablar con la pretensión de hablar de historia. Yo la historia, bueno, es algo que me llena personalmente, me ha llenado vitalmente, ¿verdad? El estudio y el conocimiento de la historia, pero en todo caso no soy un historiador, soy un mero divulgador. Y en este caso hoy vengo a hablar de hechos históricos, sobre todo de uno fundamental, que es el que constituye el título de la conferencia, la transición política, el elogio de la transición política. Un momento y unas circunstancias en las cuales el destino
pues me reservó el conocimiento y sobre todo el ser pues un modesto participante en aquel proceso, porque en aquella época yo formaba parte, era un joven socialista de 30 años, formaba parte de la Ejecutiva Federal del PSOE que encabezaban Felipe González y Alfonso Guerra, y que estaba integrada también por Peces Barba, que era el negociador de la Constitución, y a la vez era secretario general de los socialistas gallegos elegido desde la clandestinidad. Por lo tanto, eso me ha permitido conocer de primera mano lo que fue todo ese proceso político. Y hoy, que soy un político retirado en el sentido de que ya he cumplido mi etapa política, ¿verdad?, con sus aciertos y sus errores, pero sigo siendo un político en activo desde la perspectiva de mi propia conciencia y desde mi compromiso como España. Y consiguientemente hoy vengo a hablar, porque vengo a hablar sobre todo preocupado por la pasividad que noto en una sociedad la cual va asistiendo de una manera impasible a toda una serie de acontecimientos, ¿verdad?, que van deshaciendo, desarmando lo que constituyó el proceso de la transición. Pero lo que es más grave, sobre todo pasiva ante lo que van a ser las inevitables consecuencias de muchas de las decisiones que se han no tomado, se han impuesto en estos últimos años. Unas consecuencias, además, que tienen una muy difícil irreversibilidad, una muy difícil marcha atrás, y que están afectando gravemente, bueno, pues a lo que es el gran pacto constitucional superador de la división de las dos Españas, que es lo que representa la Constitución y representa la transición, y sobre todo está poniendo en peligro lo que son los grandes pilares de cualquier sociedad democrática, sobre todo dos fundamentales: la división de poderes, que es lo que le da razón de ser al punto de equilibrio entre el ejercicio de la política y el control de la misma, y en segundo lugar, lo que yo califico sin ambajes, la ocupación de todos los órganos de control y de garantía del ejercicio del poder. Estas dos cuestiones que son muy difíciles después de darle marcha atrás. Y a ello se une además una situación en la cual observamos como en aspectos fundamentales para el futuro de una sociedad, sobre todo la educación, pero también la libertad de lengua, que es una expresión de la libertad de las personas, vamos asistiendo a un incumplimiento sistemático de lo que determinan las leyes y a su vez a un desacato continuado a las sentencias de los tribunales. Un panorama y un escenario, por lo tanto, muy preocupante. Pero en cualquier caso, yo hoy lo que vengo es a alertar de esta situación en comparación con lo que representó el periodo de la transición. Para muchos de ustedes, mis palabras de hoy van a ser, yo diría que una obviedad, porque voy a recordar algo que ustedes conocen perfectamente. Pero en otros casos, sobre todo los más jóvenes que no las vivieron, es una manera de contarles lo que realmente pasó, no la tergiversación que vemos que se está intentando imponer hoy, esa marcha atrás, ese reviva, contrario a lo que fueron aquellos acontecimientos protagonizados fundamentalmente, como explicaré hoy, por el propio pueblo español. La transición no fue solamente un camino, un trámite político del tránsito de una dictadura a una democracia. La transición fue un proceso político. Fue un proceso político en el que las aspiraciones y las demandas del pueblo español fueron atendidas por los políticos de entonces. Eso es algo que entra en contraposición con lo que sucede hoy en día. En aquel momento, la preocupación del pueblo español era el recuerdo vivo de los acontecimientos de la Guerra Civil y de sus consecuencias. Había una gran preocupación a la muerte del general Franco. ¿Qué España iba a surgir de allí? Si iba a volver a surgir nuevamente la división de las dos Españas. El pueblo demandaba un diálogo, una concordia, un acuerdo y sobre todo lo que yo creo que demandaba el pueblo español era nuestra equiparación de una vez por todas con el conjunto de las naciones democráticas de nuestro propio entorno. Y los políticos de entonces, los partidos políticos de entonces, los políticos de todas las tendencias de entonces, supieron atender aquellas demandas del pueblo español. Y lo supieron atender sobre todo dando paso a un elemento fundamental de nuestra convivencia como es la Constitución vigente de 1917.
78. Porque había preocupación por el aislamiento que arrastrábamos desde hacía más de 200 años, pero había también preocupación por la frustración constante en la que se habían producido a lo largo de nuestra historia de todas las experiencias democráticas o todos los intentos de implantación democrática. A mí me gusta recordar siempre que en los 166 años, fíjense ustedes, 166 años tan solo, que es un corto espacio de tiempo, el que va desde el día de hoy, la Pepa, el día de San José, ¿verdad?, de 1812, la aprobación de la Constitución de Cádiz, hasta 1978, España tuvo 7 constituciones, todas derogadas violentamente. Tuvimos 2 dinastías monárquicas, la Casa de Borbón y la Casa de Saboya. La Casa de Borbón todas fueron depuestas y la Casa de Borbón incluso 2 veces. Tuvimos 2 repúblicas abruptamente abolidas. Tuvimos 4 guerras civiles, una de las cuales duró 3 años, causó 500.000 de muertos, causó cientos de miles de exiliados. Tuvimos 2 dictaduras, una de las cuales duró 40 años. Tuvimos innumerables movimientos, pronunciamientos, asonadas militares. Tuvimos también procesos y huelgas revolucionarias, intentos de cambio del modelo de Estado. Tuvimos incluso 2 intentos de secesión territorial, el último de ellos antes de ayer, el último de ellos el 1 de octubre de 2017, protagonizado por 2 partidos políticos, Junts y Esquerra Republicana, que conforman la mayoría parlamentaria que sostiene al actual gobierno de coalición social-comunista. Quiere decir, la mayoría parlamentaria española está integrada por partidos de carácter golpista que no solamente han intentado violentar la Constitución, sino que han intentado romper la unidad territorial de España y acabar con el proyecto nacional español. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, si a ello sumamos que en esos 166 años se produce el desgraciado 1898, en que perdemos los últimos restos de nuestro imperio, perdemos la referencia de nuestro concepto de primera potencia, que lo fuimos durante más de 300 años, era un panorama bastante desolador y una lección de historia que yo mucho me temo que todavía no ha sido comprendida por aquellos que hoy intentan recuperar la división caínista de las 2 Españas. Una historia de divisiones y de enfrentamientos que, por ejemplo, sí aprendieron y aprendieron bien todos nuestros vecinos europeos. En este año 2025 celebramos los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. En el mes de mayo, dentro de 2 meses, es el aniversario de la firma de la rendición en Berlín de las tropas, de la rendición incondicional de la Alemania, firmada por el mariscal Keitel. Bueno, la Europa de aquel entonces fue sobrecogida porque se encontró con 60 millones de muertos, 20 millones de soldados, 40 millones de muertos civiles, 40 millones de muertos civiles, las ciudades arrasadas y asoladas, 10 millones de personas desplazadas procedentes de trabajos forzosos, de campos de concentración, de desplazamientos, vagando por los caminos europeos intentando regresar a su casa. Y sobre todo la gran conmoción que representó descubrir los campos de exterminio, donde habían sido aniquilados, asesinados por razones raciales, por motivos raciales, más de 8 millones de personas, 6 millones de judíos concretamente. Y a ello se añadió el conocimiento de lo que representaban los gulags soviéticos, los campos de concentración, de desplazamientos, de la tiranía soviética y la gran amenaza que representaba el imperio comunista de Rusia, que determinó en Europa una reacción en la cual los distintos partidos políticos, ideologías políticas, cristiano-demócratas, liberales, conservadores, populares, socialdemócratas, decidieron aunar esfuerzos y crear un nuevo modelo, un nuevo tipo de sociedad, que es la que dio lugar a la sociedad del bienestar, que ha sido posiblemente el referente más democrático que ha habido en el mundo desde que el mundo y la historia es conocida. Y crear algo que hay que recordar en estos momentos, que ahora se habla solamente de seguridad,
y crearon también una fuerza de autodefensa que era la OTAN, frente a lo que Winston Churchill llamaba el telón de acero, que era la amenaza del totalitarismo soviético. Y hoy hay que recordarle, sobre todo a determinados políticos, que la creación de la OTAN fue un impulso de los partidos socialdemócratas y de los primeros ministros socialistas de Noruega, de Bélgica, de Holanda, el ministro de Asuntos Exteriores francés y del laborismo inglés. Quiere decir, fueron los socialdemócratas los que pidieron la creación de una fuerza defensiva frente a la amenaza totalitaria soviética. Bueno, estas breves referencias históricas, lo que intento con ello explicar es que la transición política es algo más que un proceso político tendente, como fue así, a sustituir sin violencia un régimen dictatorial por un Estado democrático. La transición fue un proceso de ruptura, sobre todo con la tradicional enfrentamiento y división machadiano de las dos Españas. Yo digo siempre en Román Paladino que la transición fue un intento de no repetir los errores del pasado y procurar imitar los aciertos de nuestro entorno, porque en política muchas veces no hay nada que inventar. Hay que fijarse en lo que funciona bien o en lo que ha funcionado bien. En el caso municipal, querida alcaldesa, y hago un breve paréntesis, mi mujer se desesperaba en los viajes porque yo iba con máquina de fotos y en vez de sacar la foto de un monumento, sacaba una papelera, una farola, lo que yo iba viendo, que pues podía copiar, me decía, está bien, y esto lo pongo en la colonia. Bueno, y esta transición, ¿sobre qué se fundamenta? Se fundamenta sobre tres pilares determinantes. El primero de ellos, y para mí, crean ustedes, el más importante, y el que posiblemente hoy me causa ese cierto sentimiento, por un lado de preocupación, pero por otro lado de tristeza, al que aludía mi amigo Julio Rama, que es la reconciliación nacional. La reconciliación nacional ha sido el avance, no ya político, el avance histórico más importante de los últimos 200 años que se ha producido en la historia de España. La reconciliación nacional ha sido además un paradigma seguido desde el conjunto de del resto de los países, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico. Se ha estudiado en todas las universidades el proceso de transición española, pero sobre todo desde la perspectiva de la reconciliación nacional, porque esa nació de la voluntad de todos. Yo era diputado el 15 de octubre del 77 cuando se aprobó la ley de amnistía, y recuerdo como si fuera hoy las palabras de un comunista, líder de comisiones obreras, Marcelino Camacho. El grupo de aquella época era Alianza Popular, estaban sentados arriba, y Camacho desde la tribuna parlamentaria se dirigió mirando hacia el grupo de Alianza Popular y dijo: debemos reconciliarnos los que nos hemos estado matando unos a otros y tenemos que ser capaces de borrar el pasado para siempre. Eso es lo que representó la reconciliación nacional. Una reconciliación que, frente a lo que hoy se intenta vender, de que la reconciliación fue un pacto vergonzante, en el cual permitió el nacimiento de lo que despectivamente se llama el régimen del 78, en la cual las fuerzas democráticas y las fuerzas de izquierda traicionaron la justa reivindicación que tenían. Eso es falso. Es precisamente desde las fuerzas democráticas de izquierda y de derecha desde las que se demandó precisamente esa reconciliación nacional. Las primeras palabras en plena guerra civil. El 18 de julio de 1938, en el Ayuntamiento de Barcelona, el entonces presidente de la República, Manuel Azaña, pronuncia aquel discurso tan famoso y tan conocido: paz, piedad y perdón, en plena guerra civil. Paz, piedad y perdón. Hoy, con la Ley de Memoria Democrática, lo que tenemos es rencor, revancha y represalia. Eso es lo que se ha transformado en la política de hoy. Y aquellas palabras de Azaña las continúa el Partido Socialista en el exilio. En 1948, en Toulouse,
en una iglesia, un convento que se llama de los Jerónimos, pero donde curiosamente está enterrado Santo Tomás de Aquino. Celebró allí un congreso el PSOE, e Indalecio Prieto, que era el líder socialista de entonces, consigue que se apruebe una resolución mayoritaria de reconciliación nacional y de reencuentro con las fuerzas de derechas y las fuerzas monárquicas, y eso da luz a lo que conocemos como el Pacto de San Juan de Luz. Y en 1956 el Partido Comunista, que encabezaba entonces la Pasionaria y Carrillo, pues aprueban en su Congreso una política de reconciliación nacional. Y un ilustre coruñés, don Ramón Menéndez Pidal, que fue predirector de la Academia de la Lengua y, como saben ustedes, el gran divulgador del Mío Cid, encabezó en 1956, en plena dictadura, un comunicado de los intelectuales pidiendo la necesidad de una auténtica reconciliación nacional y pidiendo también el establecimiento de una monarquía parlamentaria. Y Tierno Galván y otro coruñés, Salvador de Madariaga, un ilustre político que gozaba de tal prestigio que en el exilio fue, sin contar con el apoyo de ningún gobierno ni de ningún partido, fue elegido presidente de la Internacional Liberal y se le concedió el premio Carlomagno por su aportación al proceso de Unión Europea. Hace aquel que se llamó, recordarán algunos de ustedes, el contubernio de Múnich, aquella reunión de Múnich que asistieron fuerzas e ideologías políticas de izquierdas, de derechas, del interior y del exilio, demandando esa reconciliación, imprescindible reconciliación nacional. Pero fíjense ustedes, hoy hay que recordar, y yo quiero además trasladar, y me van a perdonar que lo lea, trasladar la literalidad, ¿verdad?, de aquella declaración del Gobierno de España del 18 de julio de 1986. Gobernaba el Partido Socialista, el antiguo Partido Socialista, que nada tiene que ver con quienes hoy ocupan esas siglas. Y aquel gobierno, que había sido elegido por mayoría absoluta, encabezada por Felipe González, en el 50 aniversario de la Guerra Civil, publica un comunicado en que dice: la Guerra Civil, por su carácter fracticida, no es un acontecimiento conmemorativo. La Guerra Civil es definitivamente historia. Y termina recordando con respeto a quienes desde posiciones distintas a la España democrática lucharon por una sociedad diferente a la que también sacrificaron su propia existencia. Y en mayo de 1977, con esto termino esta parte de la reconciliación en contraposición a lo que hoy se intenta establecer de frentismo, de enfrentamiento y sobre todo a través de la mal llamada memoria democrática, una recuperación selectiva de nuestro pasado, lo que un partido como el Partido Nacionalista Vasco, cuando estaba Suárez de presidente, pide que se amplíe la amnistía y dice textualmente Julio Jáuregui, que era uno de los dirigentes nacionalistas que había estado en el exilio: hay que perdonar y olvidar todos los crímenes y barbaridades cometidas por los dos bandos en la Guerra Civil, antes de ella, en ella y después de ella, tanto a los que mataron al presidente Companys como a los que mataron al presidente Carrero Blanco, tanto los que mataron a García Lorca como los que asesinaron a Muñoz Seca, tanto a las víctimas de Paracuellos como a las víctimas de Badajoz. Y si hiciera falta una imagen, un icono de lo que fue esa reconciliación nacional hecha por todos, los que venían del antiguo régimen como los que venían de las cárceles y del exilio, el mejor icono es aquella foto histórica que recoge la culminación de un momento cuando Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, en su visita a México, al México de los españoles exiliados, va a saludar y le besa la mano a doña Dolores Rivas Cherif, doña Lola, la viuda de Manuel Azaña, el presidente de la República, que le transmite y le dice a Su Majestad el Rey: qué gran alegría tendría mi esposo si pudiera vivir este momento. Eso que fue una de las iconos que refleja en lo que representó esa reconciliación nacional, sobre todo construida, en el caso de Su Majestad el Rey, por la aportación que hizo el rey Juan Carlos I, renunciando
a todos los poderes que le estaban conferidos constitucionalmente de acuerdo con las leyes vigentes en el momento y siendo el verdadero impulsor, ¿verdad?, del proceso democrático. La reconciliación nacional da paso a lo que constituye el segundo pilar de la transición democrática, y que no es otro que la vía reformista, la reforma, el proceso de reforma. En España no se produce un proceso revolucionario, en España no se produce un proceso conflictivo, y en España se consigue, desde esa reconciliación nacional de unos y de otros, se consigue que esa reforma se desenvuelva pacíficamente frente a los intentos radicales y extremistas que también existían en aquel momento. En aquel momento en España, cuando muere el general Franco, hay un posicionamiento dentro del régimen minoritario de aquellos que podíamos calificar de inmovilistas o de continuistas, que lo que pretendían era una mera continuidad, un mero seguimiento de la propia situación, que dio lugar además a ciertas manifestaciones de violencia, ¿verdad?, vinculadas a sectores de una radical extrema derecha. Pero hoy hay que recordar que también había, dentro de lo que era la oposición, había también un sector rupturista, que lo que pretendían era romper con el proceso político e imponer una situación de carácter revolucionaria, siguiendo modelos diferentes, que en definitiva, y dicho de una manera sencilla, era sustituir una dictadura por otra, porque había todo un conjunto de partidos políticos que lo que buscaban desde la extrema izquierda era imponer una dictadura al estilo chino, el seguimiento maoísta, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el sistema stalinista, todas las variedades comunistas habidas y por haber. En Galicia había un partido que hoy es el que está presente en el Parlamento, ¿no?, que defendía la solución libia y argelina, ni más ni menos, los frentes de liberación nacional. Pero había también quienes pretendían romper la unidad española, la unidad de la nación española, e imponer un proceso de separación, un proceso de independentismo en sus propios territorios a través de la violencia. Todos tenemos en la memoria ETA, o lo que era aquel Front Nacional catalán, que era el que había puesto unas bombas en el pecho a un empresario y a un antiguo alcalde de Barcelona, Viola, los cuales habían Bultó, a un empresario que era Bultó, y a Viola, que habían sido asesinados. Consiguientemente, la vía reformista es en la que confluyen una gran parte de la oposición democrática y una gran mayoría desde dentro del propio régimen, que opta por una salida de la ley, desde la ley y por la ley, que fue el proceso que se siguió frente a las posiciones minoritarias del rupturismo, que fueron posiciones duras y difíciles. Miren ustedes, desde la muerte de Franco, cuando se inicia todo el proceso de la transición, avanzando hacia la Constitución, desde la muerte de Franco, ETA asesina ni más ni menos que a 798 personas. ETA ha asesinado a 853, pero 798 desde la propia muerte del general Franco. 86 secuestros, 15.000 personas extorsionadas, todavía hay 379 asesinatos sin esclarecer, y hoy, de acuerdo con un estudio efectuado por la Universidad CEU San Pablo, se calcula que son 182.000 los ciudadanos vascos que tuvieron que exiliarse, que se marcharon fruto de la violencia que se ejercía sobre los mismos. Pero en aquellos momentos el Grapo asesinó 9 asesinatos y el Front Nacional de Cataluña 3, que es lo que yo me refería. Por lo tanto, el hablar hoy de los 50 años de la muerte de Franco e intentarlos enfocarlos políticamente de una manera interesada como el momento del nacimiento de la libertad es rotundamente falso. ¿Y por qué se lleva a cabo eso? Porque precisamente estos grupos rupturistas son los que paradójicamente conforman el conjunto de la mayoría parlamentaria que sustenta el actual gobierno de coalición, y algunos de ellos forman, incluso a través de Sumar, forman parte del propio gobierno. Pero el gobierno de la mayoría parlamentaria está sustentada por Junts, Esquerra Republicana, Bildu, el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego.
5 partidos de carácter rupturista, que lo que pretendían en su momento era la ruptura, o bien la ruptura de la unidad de España, o bien la instauración de un sistema dictatorial ideológicamente de corte comunista. Por tanto, no había libertad. La muerte de Franco pues, fue un acontecimiento biológico, como fue su fallecimiento por las causas naturales. Pero las leyes fundamentales seguían en vigor, seguía el mismo presidente de gobierno, y la oposición estaba en la ilegalidad y en la clandestinidad. Y además, si lo que habría que conmemorar en cualquier caso como punto de arranque de la democratización, en mi modesta opinión, fue la Misa del Espíritu Santo, que el 27 de noviembre de 1975 se celebró en la iglesia de los Jerónimos. El rey tuvo que tomar posesión en las Cortes, todavía franquistas, además con una desgraciada intervención del entonces presidente Rodríguez de Valcárcel, que hizo, y lo hizo en solitario, y consiguientemente, bien aconsejado y por iniciativa del propio rey, a los pocos días recuperó una vieja tradición de la corona española, como es la celebración de una misa invocando la asistencia del Espíritu Santo para el ejercicio del poder que se le confería, que se celebró en la iglesia de los Jerónimos, que ofició el cardenal Tarancón, y en la que todos recordamos aquella voz del cardenal Tarancón, aquella voz de fumador cuando le dijo: Señor, seréis el rey de todos los españoles. Pero sobre todo, además de las palabras de Tarancón, sobre todo porque en aquella misa el rey asistió y la presidió acompañado de Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la República de Francia, Walter Scheel, presidente de la República de Alemania, el príncipe Felipe de Edimburgo, consorte de la reina de Inglaterra, Nelson Rockefeller, vicepresidente de Estados Unidos, y así innumerables líderes de todos los principales países democráticos de nuestro entorno, de Europa y de América, los cuales con su presencia arropaban y apoyaban el nuevo proceso, el nuevo camino que iniciaba Su Majestad el Rey. Eso es lo que hay que conmemorar y eso es lo que hay que recordar. Y no olvidar además de que estos partidos que hoy conforman esa mayoría parlamentaria son los que precisamente llevan su rupturismo hasta el punto de votar en contra de la Constitución. Cuando se celebra el referéndum de la Constitución, el 8 de diciembre de 1978, votan en contra de la Constitución Esquerra Republicana, Euskadiko Esquerra, R. Batasuna, que es Bildu, el Bloque Nacionalista Gallego, el Partido de Liberación de los Países Comunistas, el PC y tal, Fuerza Nueva y Falange de las Jons. Quiere decir que no aceptan la propia Constitución. Y hoy, paradójicamente, estos partidos, que son los que más ponen en solfa el proceso de transición y sobre todo llevan a cabo con la colaboración del gobierno un proceso de desconstitucionalización, que es el que estamos asistiendo, un cambio de la Constitución por vías indirectas, son los que ya desde el primer momento expresaron su propia oposición al proceso de transición democrática. La reforma es la que permitió el regreso de los exiliados, el que vació las cárceles de presos políticos y sobre todo, como les decía antes, reforzada por la renuncia voluntaria que Su Majestad el Rey hizo de los poderes que le asistían y por una ley electoral que permitió por vez primera a los españoles en muchos años poder emitir su voto. Por cierto, y haciendo un pequeño paréntesis, una ley electoral que es preciso reconsiderar, ¿verdad? Es preciso reconsiderar, porque no refleja lo que constituye las mayorías de la propia sociedad y no es representativa de la expresión políticamente, de la expresión que con su voto hacen los españoles. Hay una resolución, y lo dejo aquí apuntado, hay una resolución de la Unión Europea de junio de 2018 en la que establece que para las elecciones europeas, para ser elegidos miembros del Parlamento Europeo, hay que tener una horquilla de voto mínimo del 2% y al 5%. Del 2 y el 5% del conjunto del voto español. No se aplicó en las últimas elecciones europeas en España. En las próximas elecciones habrá que aplicarlo. Pero es un buen momento también
para que se empiece a plantear, sobre todo la oposición política que hay hoy, empieza a plantear el compromiso de reforma de la ley electoral siguiendo las directrices que marca la propia Unión Europea, Y el tercer pilar, que es la consecuencia lógica de la reforma política, de la reconciliación nacional, de la reconciliación y del consenso y de la reforma, es el consenso, el diálogo. El diálogo que se basó en dos factores claves, ¿no? La renuncia y la generosidad de todos, porque no podemos olvidar que junto al rey una de las grandes figuras impulsoras del proceso de democratización fue un falangista, fue un ministro secretario general del movimiento, como era Adolfo Suárez, ¿verdad? Y junto a él muchos de los que conformaban cargos no solamente institucionales y públicos, sino también cargos desde el punto de vista político, ¿verdad? Dentro de lo que era el anterior régimen, y asumieron e impulsaron e hicieron suya ese proceso de reforma, que es lo que se llamaba el sector de los azules, porque venía del antiguo Consejo Nacional del Movimiento, ¿no? Aquel que no me acuerdo quién era, que decía que era el único consejo del mundo que daba consejos, pero a quien aconsejaban no les hacía caso, ¿verdad? Pero bueno, y entonces yo creo que esa renuncia, yo busco siempre la imagen que mejor la refleje. Yo lo tengo siempre en el recuerdo de una sesión parlamentaria en que habló un socialista antiguo que venía de la clandestinidad, ya fallecido, Luis Gómez Llorente, era un profesor de instituto, un hombre muy identificado con el tema educativo, y cuando se debatió la forma de Estado en el Parlamento, Llorente, que posiblemente era el de más firmes convicciones republicanas, fue al que se le encomendó precisamente que defendiera la postura del Partido Socialista a la hora del voto de la forma de Estado, monarquía o república, ¿verdad? Porque en aquella época, para que ustedes se hagan cuenta de la diferencia que había, en el Partido Socialista estaba prohibido consumir turnos a favor. O sea, en las reuniones internas nuestras estaba prohibida por reglamento, no podías hablar a favor, o sea, apoyar a la Ejecutiva, apoyar al Gobierno, decir que Felipe era un fenómeno, eso estaba prohibido, nada más que se podía intervenir para presentar una alternativa y para criticar. Bueno, entonces Gómez Llorente, que era el más republicano, fue el que ha intervenido en el tema de la República. Y en un memorable discurso dijo: si democráticamente se establece la monarquía, nosotros nos consideraremos compatibles con ella. Y así fue como la restauración monárquica se transformó en una instauración plenamente democrática. Pero eso es la aceptación de lo que constituye las decisiones que conformaban el consenso, el encuentro, el entendimiento entre todas las distintas formas políticas. El futuro no se puede construir, como se intenta hoy, desde la existencia del frentismo de bloques políticos y de bloques ideológicos. La España de hoy existe gracias al consenso que permitió en la transición aprobar leyes orgánicas que desarrollaban la Constitución. Todas las leyes orgánicas se aprobaban por mayorías de 300 y pico de votos, etcétera, etcétera. Hoy una ley orgánica tan importante como es la ley del Código de Trabajo se aprueba por un solo voto de diferencia por el error telemático de un diputado de la oposición. Fíjense ustedes al nivel que hemos llegado. Una sociedad no puede funcionar así. No puede funcionar así. No puede haber una confrontación. Y sobre todo el consenso es el que puso en marcha el prestigio político. El prestigio reconocido, sin adscripción ideológica y partidaria. ¿Qué quiero decir con ello? Las instituciones se pusieron en marcha, en funcionamiento, buscando a los mejores, sin tener en cuenta su adscripción ideológica o criterios partidarios. El reconocido prestigio. El primer presidente del Tribunal Constitucional, la mayoría parlamentaria era de centro-derecha, era de UCD y de Alianza Popular. Y el primer presidente del Tribunal Constitucional, cuando se constituye, es un republicano, coronel del Ejército Rojo, que había luchado en la batalla del Ebro y se había exiliado 40 años a Colombia y Venezuela.
y era un catedrático de Derecho Político reconocido mundialmente, García Pelayo. Y el Partido Socialista apoyó la presencia como embajador en Moscú de Juan Antonio Samaranch, falangista reconocido que había participado en las elecciones del 77 con un partido falangista, que no había sacado ningún representante, porque era importante para los intereses de España, por su reconocido prestigio en materia deportiva, como así se demostró cuando desde esa embajada consiguió la presidencia del COI y traer la Olimpiada a Barcelona. Y los ejemplos podrían ser muchísimos. El presidente del Consejo General de Poder Judicial y presidente de las primeras Cortes fue don Antonio Hernández Gil. Don Antonio Hernández Gil era uno de los juristas de mayor prestigio que había en España, no pertenecía a ningún partido. Decía Alfonso Guerra que cuando recibía a los representantes del partido era tan respetuoso que la mirada se la dedicaba los mismos segundos a cada uno de los representantes para que nadie creyera que tenía más intencionalidad por uno de ellos. Eso es lo que yo tengo aquí, la lista del primer Tribunal Constitucional, la lista del primer Tribunal Constitucional, todos juristas de reconocido prestigio, que lo que no caen en la tentación de convertir el Tribunal Constitucional en la tercera Cámara, como está sucediendo hoy en día, que en España tenemos Congreso, Senado y Tribunal Constitucional. Y a la vez, en la acción de la justicia, tenemos hasta ahora el escalón máximo era el Tribunal Supremo, ahora no es, ahora es el propio Tribunal Constitucional que es el que lleva a cabo un proceso de revisión de las leyes. Por lo tanto, afecta eso gravemente, sobre todo a un principio al que me refería yo antes, que era el de la división de poderes. Y aquellas tres voluntades políticas, la de la reconciliación, la reforma y el consenso, permiten alumbrar una Constitución que vota el 91% del pueblo español, que por cierto es bueno recordar que en Madrid la vota el 90,57 y en Cataluña el 91,8. Es más votada en Cataluña que en Madrid la vigente Constitución y consiguientemente abre una nueva etapa en nuestro país en que se superan además los tres grandes obstáculos que habíamos tenido a lo largo de los 2 últimos siglos. El papel de las Fuerzas Armadas, las cuales constitucionalmente son puestas a las órdenes del poder civil, del poder democrático del pueblo, el papel de la Iglesia a través de la separación de la Iglesia y el Estado, reconociendo la aportación y la importancia de la Iglesia Católica como elemento fundamental, y en tercer lugar la cuestión territorial, que fue el gran error que cometimos los constituyentes. Creímos de buena voluntad en que eso ayudaría a superar lo que de alguna manera eran las reivindicaciones de los partidos de corte nacionalista, y a través de un pacto constitucional que reconoció un nuevo modelo de Estado, que es el Estado de las autonomías, el cual ya fue traicionado en el momento del voto del referéndum constitucional, en que el Partido Nacionalista Vasco no defendió el sí, sino que propuso la abstención, y el resto de los partidos nacionalistas defendieron y propusieron el voto en contra, y la situación pues ha llegado hasta donde hemos llegado hoy, sobre todo en cuestiones importantes y más graves, que, permítanme que les diga, con todo el respeto, a lo mejor en Cantabria no se percibe bien, y no se percibe bien en algunos aspectos en Andalucía, o en Madrid, o en Extremadura, o en Castilla, que es la cuestión idiomática. Hoy estamos asistiendo, y se está implantando, en España una división fronteriza, una barrera lingüística que rompe España y rompe el principio de igualdad de oportunidades que podemos tener entre todos los españoles. Y además está haciendo una imposición que es una imposición, y lo voy a decir claramente, una expresión de racismo y de xenofobia. Es decir, no hay apenas diferencias entre lo que podemos entender políticas lingüísticas que se dan en alguna de las comunidades autónomas y lo que representan ideologías radicales en materia de identificación nacional, como podían ser el nazismo. Es decir, en España los nacionalistas, aquí no hay diferencias de color de piel, de raza, no hay diferencias religiosas, la seña de identidad es la lengua, la única división o diferencia que existe es la lengua.
y consiguientemente hacen de la lengua la bandera de diferenciación, y hacen de la lengua la barrera de separación. Y digo que sí se sabe, pero no se percibe en comunidades donde hay únicamente una lengua única que es la común de todos los españoles, el español. Yo sigo la línea de un paisano mío, Camilo José Cela, que decía que el castellano es el español hablado en Castilla y el español es la lengua común de todos. Y yo sigo lo que recomendaba él. Fíjense ustedes, ¿por qué digo esto? Digo esto porque hoy el 44% de la población española, Galicia, el País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares y Valencia, gobernada por partidos nacionalistas, por el Partido Socialista y por el Partido Popular, se ha establecido el monolingüismo. Cuando muere el general Franco se reprocha el que había el monolingüismo y no se permitían las lenguas vernáculas, lo cual era cierto desde el punto de vista de ejercicio oficial de las instituciones, pero no por ley o por norma. Yo me tomé la molestia de investigar, no hay ningún decreto, ni ley, ni norma en los 40 años de franquismo que diga que queda prohibido el uso del catalán, del gallego, del vasco. No existe. Lo que hay es un uso exclusivo en la administración de las distintas lenguas. Y de aquel monolingüismo que se denuncia pasamos al bilingüismo. Hoy lo imperante es la marcha atrás, como en otras muchas cosas, es el monolingüismo. Yo vivo en una ciudad, La Coruña, donde mi ayuntamiento, gobernado por el PSOE y por un partido independentista, el Bloque, como ciudadano se dirige a mí exclusivamente en gallego. Una diputación gobernada por el Partido Socialista y el Bloque que se dirige a mí exclusivamente en gallego. Y tristemente una Junta de Galicia gobernada por el Partido Popular que se dirige a mí exclusivamente en gallego. Yo a las 3 voy a Correos, tengo ya un papel hecho porque Correos lo selle, en la cual digo, ruego a usted que me mande en castellano, traducido al castellano, el documento adjunto, ya que me implica una pérdida de mis derechos, ya que no puedo entenderlo. Yo hablo gallego perfectamente y defendí además el uso del bilingüismo, lo contrario precisamente al monolingüismo. Perdonen el paréntesis, pero este nuevo monolingüismo también tiene una manifestación de este proceso de desconstrucción constitucional que se está llevando a cabo en estos últimos años, ¿no? Y no digamos ya de lo que sucede con todo el tema de la memoria democrática al que yo me referí, que, por ejemplo, entre otras lindeces, hace que los diputados, aquí hay un diputado que fue de la primera legislatura, pues tú como yo, todos los diputados hasta el año 83 somos diputados franquistas según la ley de memoria democrática, en la que ETA, Bildu, impuso que la ley fuera aplicada hasta 1983. Una ley que no tiene, si ustedes lo piensan, no tiene ninguna diferencia con las denostadas leyes de represión del comunismo y la masonería de 1940. Que en 1940 era bueno, según la ley de memoria democrática, hoy es malo. Y quien era malo, según la ley de represión del comunismo y masonería, ahora es bueno. Por tanto, la situación es la misma. Al final, y con esto ya termino, al final la transición, los valores de la transición, es recuperar esa España, hoy en la España de hoy, aquella España del encuentro, del diálogo, del consenso, que lo refleja mejor que nada, y con esto termino, una imagen que cualquiera de ustedes yo creo que le emocionará verla cuando visiten Ávila, la ciudad de Ávila, y vayan a su catedral. En la catedral de Ávila, en los claustros de la catedral de Ávila, porque según el Concilio Vaticano II no se pueden hacer enterramientos en el interior de los templos, hay que hacerlo fuera, en los claustros, en los atrios, hay 2 tumbas nada más. Una tumba es de Adolfo Suárez, el que fue presidente de gobierno, y la otra tumba es de don Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, un exiliado que estuvo 40 años exiliado, posiblemente junto a Américo Castro, el gran historiador de la historia de España. Son los 2 grandes historiadores, sobre todo, en mi opinión, yo soy más de don Claudio Sánchez Albornoz, que es el que defiende que España es fruto de la acción de la reconquista iniciada en Asturias. Américo Castro dice que España es fruto de la confluencia de las 3 culturas
la judía, la musulmana y la española. Les hago un paréntesis también. Me contó un hijo de don Claudio que fueron a dar un curso a Harvard, los dos en el exilio, estaban los dos exiliados, y entonces estaban sentados en el comedor y no se hablaban. Y entonces un catedrático americano dijo, mire, están los dos españoles que van a dar un seminario y no se hablan, pero ¿qué les pasa? ¿Es por motivos políticos? No, es por motivos académicos, porque uno dice que España empezó en Asturias y otro dice que España empezó en Toledo. Y por eso ya no se habla. Pero bueno, en todo caso, volviendo a lo que les transmitía, están allí las dos tumbas. La tumba de Sánchez de Albornoz tiene una frase de una epístola de los Corintios, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la tumba de Adolfo Suárez, una frase preciosa que dice, la concordia fue posible. Eso es la España que se estableció en la transición, y esa es la España que debemos volver otra vez a retomar. Esa España de concordia, en que dos personas de dos generaciones distintas, un rojo y un azul, dicho de una manera expresiva y gráfica, ¿verdad? Reposan ambos, ¿verdad? Reposan ambos en la fe común, la fe compartida, y reposan ambos en el común amor a España, una España que entre todos podemos y debemos construir. Nada más y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia de don Francisco Vázquez, y ahora el Ayuntamiento de Santander nos va a obsequiar con un vino español aquí en el hall, con lo cual despedimos esta conferencia de Foramontanos siglo XXI, que, como les digo, seguiremos programando en el futuro otras intervenciones con personas del nivel de Francisco Vázquez, que yo creo que merece la pena que vengan por nuestra tierra a exponer sus ideas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por favor, un segundo. Don Francisco Vázquez ofrece la posibilidad de que si alguien quiere hacer alguna pregunta, la haga, por favor, se ponga en pie y hable un poquito alto, porque lo que no tenemos es micrófono para poderlo pasar. Si quedó todo claro, nos levantamos la sesión. Espera, ahí hay un señor que quiere hacer una pregunta. No, clarísimo. Y además tengo que felicitar. Está todo clarísimo, pero vamos, yo tengo una duda. Durante toda la democracia se podía haber cambiado la ley electoral. ¿Usted sabe los motivos por los cuales no se ha hecho? No ha habido decisión política. La presente ley electoral es una ley copiada de las leyes belgas, que es una ley que se llama la ley de Ohm. Los belgas tienen un grave problema territorial entre valones y flamencos, etcétera, y entonces los partidos están duplicados prácticamente. Y para garantizar la representación de todos se hizo una ley proporcional. Cuando se hace la negociación de la primera ley electoral en España, sobre todo Martín Villa era el que decía Martín Villa, y yo creo que tenía razón. Martín Villa decía que no se sabía la representación que tenían los partidos. ¿Por qué? Porque había una sopa de siglas. Había 40 partidos socialistas, 30 partidos liberales, había de partidos de todo tipo. No sabíamos la representación que podían tener dichos partidos. Por cierto, Martín Villa nos metió el PSOE histórico, PSOE-H, para sacarle votos al Partido Socialista. Pero bueno, entonces se buscó ese modelo, el modelo belga, pero evidentemente la votación ya fue una votación que marcó lo que fueron el camino seguido en las sucesivas elecciones. Es decir,
El electorado, excepto una o dos veces últimamente, en general lo que ha optado siempre es por dos grandes partidos, un partido de izquierda, centro-izquierda, un partido de centro-derecha, etc. Y eso le ha aportado una representación excesiva, evidente, a partidos que son partidos claramente minoritarios, tanto por su representación territorial, ¿verdad?, como por el número de votos que obtienen, y consiguientemente están de alguna manera sobredimensionados su representación parlamentaria, hasta el punto que hoy podemos considerarla antidemocrática. Y ha habido muchas elecciones en las que partidos que obtenían pues 1,5 millones de votos o 1.300.000 votos, pues ¿qué le diría a usted? Cuando se presentó la primera vez Ciudadanos, UPD de Rosa Díaz, una serie de partidos, sobre todo de centro, ¿verdad? Sacaban 1.200.000 votos y tenían a lo mejor 4 diputados. Y el Partido Nacionalista Vasco o el Partido de Pujol tenía 3.000. Tengo una chuleta, yo soy mucho de chuletas, Yo soy mucho de chuletas. Mire usted, por ejemplo, que es un tema de una cosa, cuando ahora hubo las entrevistas con el señor Sánchez para hablar del problema internacional, que no se debieron hacer las entrevistas, se debe haber obligado al señor Sánchez a ir al Parlamento, y si no, no ir nadie a la Moncloa, porque esas cosas no se negocian en la Moncloa, se negocian como se hace en todos los países, en la Cámara. Pero se le negó la presencia a Vox. Y entonces, mire usted, para que usted se haga una idea de esto que hablamos de la reforma de la ley, Vox tiene 3.033.744 votos, el 12,39%, 33 diputados. La suma de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV y Bloque Nacionalista Gallego, los 5 partidos nacionalistas que conforman la mayoría parlamentaria, la suma de todos ellos son 1.600.000 votos, la mitad justo del voto que tiene Vox, y el 6,59%, la mitad justa del porcentaje, con lo cual se les da una sobrerepresentación, como diría una nieta mía, una super, porque ahora los chicos dicen todo, eso es super, una super representación a estos partidos que no responden al número de votos que tienen ellos, ¿se da cuenta? Y bueno, esto es lo que me ha llevado a mí a apuntar. Es la primera vez que lo expreso públicamente, porque todavía fue hace unos días cuando encontré, mirando en los papeles, esa reforma de las elecciones europeas aprobada por el Parlamento Europeo. Es decir, el Parlamento Europeo ya ha marcado el rumbo, ha dicho que para tener representación en el Parlamento Europeo hay que sacar entre el 2 y el 5% del conjunto de los votos nacionales, con lo cual ni el PNV, ni el Bloque, ni Junts, ni él tendrían representación parlamentaria. Y si esto se aplicara en las elecciones generales, pues tendrían que presentarse todos juntos para tener un diputado, para tener un diputado, no como la situación que tenemos. Por lo tanto, es un debate abierto, en el que yo creo que además hay que tener la valentía de reformarlo, porque es seguir un modelo democrático que funciona en el resto de los países europeos. Alemania, que es el país más parecido a nosotros constitucionalmente, tiene un Congreso y un Senado, el Bundestag y el Bundesrat. Al Senado van los estados federales, lo que ellos llaman los Lands, pero para ir al Congreso de los Diputados, al Bundestag, hay que sacar el 5% como mínimo del conjunto de los votos nacionales, porque en el Congreso de los Diputados es donde se debaten las cuestiones que afectan al conjunto de la nación. Los temas territoriales se debaten en el Senado. Por lo tanto, hay que vayan las representaciones de los parlamentos autonómicos. Pero al Congreso de los Diputados lo que tiene que ir es la representación acorde con la función y las competencias del Congreso, que es el control del gobierno y la elaboración de las leyes, ¿verdad? Y habría que sacar. Y todo este conjunto de partidos desaparecerían, salvo que se presentaran todos ellos en conjunto, ¿verdad? Y además, Julio hizo mención de eso, son partidos que además tienen una
sobre representación parlamentaria, es decir, están beneficiados y su objetivo es precisamente acabar con el principio, con la soberanía nacional y con la unidad nacional. Es una cosa que no tiene sentido. Por lo tanto, yo defiendo y vengo defendiendo desde hace años la necesidad de hacer una reforma. Eso es algo que tendrían que pactar el PSOE y el PP. Pero hablar hoy de un pacto del PSOE y el PP, como usted comprenderá, pues es hablar de una entelequia imposible de alcanzar, no precisamente por culpa del PP, pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más o ya queda la cosa? Uy, ya veo que se levanta más, ya se anima. A ver, supongo que mucha gente compartimos con usted la preocupación por la situación actual de España. Pero hay una cosa que ha dicho usted al principio de su conferencia que me ha preocupado todavía más. Es decir, que las medidas que se están tomando ahora son de difícil vuelta atrás. Mi pregunta es, ¿difícil quiere decir imposible? No. Nunca hay nada imposible porque no ha sido imposible tomar esas medidas, comprende, que van en contra, pues muchas de ellas de lo que establece la Constitución y otras muchas pues van en contra del sentido común o atentan contra la propia convivencia. Lo que pasa es que eso hay que expresarlo con claridad. Con claridad. Quiere decir, hoy el ciudadano tenemos que pedir que cuando haya elecciones se nos diga qué se va a hacer, qué leyes se van a derogar. ¿Se va a derogar la ley de memoria democrática? ¿Se va a sustituir la ley de memoria democrática por una ley de reconciliación nacional? Que evidentemente recoja los derechos de aquellos de un lado y de otro que tienen familiares desaparecidos o que han sido víctimas del terror de unos y de otros y que están en las cunetas. Pues efectivamente, pero que acabe con esa línea divisoria de las dos Españas. ¿Se va a hacer una ley de defensa del español? Como la ley Toubon francesa. Los franceses tienen una ley que es Ley de Defensa del Francés. Ley de Defensa del Francés. Cuando intentaron que se impartieran clases de catalán en Perpiñán y en la zona de la Cataluña de la Real, no pudieron. ¿Por qué? Porque hay una ley que viene de Luis XIV, del rey Sol. Cuando en aquellos años de Felipe IV, Cataluña durante 15 años se unió a Francia. Cuando se unió a Francia, lo primero que hizo el rey Sol, el gobierno del rey Sol, fue promulgar una ley prohibiendo el uso del catalán. Es decir, en Francia se usa nada más que la lengua francesa. Una ley de defensa del español. Una selectividad común. A nivel educativo que permite una enseñanza de la historia común. Es que ustedes no se pueden imaginar. Yo, una de las cosas que a mí me entristece, y lo hablo muchas veces por teléfono con mi amigo Julio Rama, los padres de hoy no leen por la noche los libros de texto que tienen sus hijos. Porque yo alguna vez miro los libros de texto de mis nietos y me robo una representación que no me corresponde a mí, pero voy al colegio a armar un follón. ¿Comprendes? Claro, porque se está enseñando una historia falsa. Yo les pongo un ejemplo. De 1900 a 1930 en Galicia hay 7 presidentes de Consejo de Ministros. 7. Montero Ríos, que era un destacado abogado de Santiago, Eduardo Dato, bueno, primero Canalejas, que lo matan en la Puerta del Sol, Dato, que lo matan en la Puerta de Alcalá, que era de La Coruña, Bugallal, el almirante Aznar, que es el último presidente de gobierno de Alfonso XIII, Portela Valladares, que es el de las elecciones del 36, y Casares Quiroga, que es el presidente cuando estalla la Guerra Civil. 7. Después en Galicia nace Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del UGT. En Galicia nace Francisco Franco, que fue un general importante y después fue jefe de Estado durante 40 años. En Galicia nace Calvo Sotelo. Les puedo citar así, Salvador de Madariaga. Bueno, pues mis nietos estudian en el libro de texto Gallegos Ilustres, 3. El cura Basilio Álvarez. Basilio Álvarez era un cura que en los años 20 y tantos, en Orense, en la provincia de Orense, defendía que se acabaran los foros. Los foros eran el impuesto que el paisano tenía que pagar al propietario de la finca, que a lo mejor vivía en Madrid. Bueno, el cura Basilio Álvarez, que defendía que se abolieran los foros, Antón Villar Ponte, que era un periodista que creó una institución que se llamaba As Irmandades da Fala para hablar gallego, y el Ínclito Castelao, que es un personaje del Partido Galleguista,
que salía diputado en la medida que lo metía Casares Quirón en sus listas. Y los demás los desconocen. Y esto usted extrapólelo ahora al resto de las comunidades españolas. En Cataluña no se estudia la guerra de la independencia contra los franceses, por el nombre, porque no es la guerra de la independencia. Y entonces, a pesar de que allí tienen dos episodios que estudiábamos de niños, el tambor del Bruch y Gerona, ¿verdad?, con el general Álvarez de Castro, no se estudia, ¿no? La guerra de independencia no existe porque no fue la guerra de independencia de Cataluña, la guerra contra... Y a partir de ahí, pues usted lo va viendo, es decir, el programa educativo, una selectividad común. Por lo tanto, todo tiene, claro que todo tiene marcha atrás, pero eso hay que anunciarlo, proponerlo y comprometerse, ¿verdad? Y comprometerse para llevarlo a cabo. Le he citado tres cuestiones vamos, como podría citarle muchas más, ¿verdad? Hoy se anunciaba una reforma de la ley judicial, ¿verdad? Es una cosa, un nuevo acceso al ejercicio de la judicatura por vías indirectas, ¿verdad?, a través de una reforma del cuarto turno, de manera que desde el Ministerio de Justicia se puedan contratar directamente los jueces en juristas de experiencia dilatada, que es una manera, comprende usted, de controlar la división de poderes, o el transmitirle a los fiscales la instrucción de los juicios, en vez del juez instructor, el fiscal, lo cual acarrea que al no haber el número de fiscales suficientes para afrontar la instrucción de las causas judiciales, se nombrarían fiscales de cuarto turno, sin pasar por la prueba de las oposiciones, que es la criba que al menos nos puede acreditar una imparcialidad. Y así podíamos seguir hasta el infinito, ¿verdad? Podíamos seguir hasta el infinito. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eso, afrontarlo, estudiarlo y anunciarlo, sabiendo que hay un gran aparato propagandístico manejado por el gobierno, como no ha habido durante la democracia, que dificulta mucho el ejercicio de la oposición y hace muy difícil la posible alternancia política, la carga que hay de propaganda, y además que va a mayores, con el tema de Telefónica, que eso va a ser lo malo. No olviden ustedes que el jefe de gabinete del actual presidente del gobierno se llama Diego Rubio, es doctor en la Universidad de Cambridge con una tesis doctoral que es sobre el uso del secretismo, la mentira y la calumnia en la política. Ese es el presidente del jefe del gabinete. Con lo cual, si a esto le añade lo que yo sé, esto ya me aleja un poco de lo que es la conferencia, ¿verdad? Pero si le añade usted las declaraciones del ínclito ministro de Justicia, que en mi opinión es un seguidor fiel de los 11 principios que tenía Goebbels, el ministro de Hitler, de propaganda, 11 principios que Bolaños los sigue inevitablemente. Alimentemos siempre una nueva noticia que haga olvidar la anterior, y eso es lo que sucede en España, ¿no? La iniciativa que tiene el gobierno, pues hace muy difícil romper ese aparato propagandístico y transmitir una opinión contraria. Eso también es verdad que lo tenemos que reconocer. Fíjense ustedes, la Telefónica es una empresa tomada desde el accionariado del gobierno, presionando a los distintos grupos accionariales del mismo, en la cual se le entrega la dirección de Movistar, que es el instrumento televisivo de Telefónica, a un militante del Partido Socialista, antiguo secretario de Juventudes Socialistas, que es Paz. Se le entrega la seguridad de Telefónica, quiere decir, las intervenciones marcadas por los jueces a la jefa de seguridad de Moncloa, que es una comisaria de policía que fue la que tuvo el encargo de alterar el móvil del fiscal general del Estado. El borrado lo hizo la jefa de seguridad de Moncloa, la comisaria, que ahora ha sido nombrada jefa de seguridad de Telefónica. Y a continuación le han forzado al grupo Vivaldi, que es el accionista mayoritario del grupo Prisa, para que echen al presidente para constituir el canal 7, ¿no? Que es el objetivo, uno de los dos objetivos. Uno es ese
y el otro es el control de la publicidad. Telefónica, la persona que está a mi derecha lo sabe mejor que yo, es el principal anunciante que hay en España y puede hacer una selección de los medios a través de la publicidad. Bueno, pues esto pasa todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no se puede ir a remolque de ello. Eso fue mis primeras palabras cuando empecé, ¿no? Es decir, si la oposición pierde la iniciativa en el sentido de ir a remolque de la noticia de cada día, pues las cuestiones se van imponiendo y se van amortizando y se van olvidando. Se van olvidando. ¿Quién habla hoy de la amnistía en España? Nadie. Y la amnistía es de una gravedad tremenda. Yo soy diputado constituyente y miren ustedes, la amnistía, muchos diputados constituyentes estamos muy pendientes a ver qué hace el Tribunal Constitucional, porque mire usted, esto es el libro de los trabajos parlamentarios de las Cortes Generales de la elaboración de la Constitución. Esta es la página 331 de dicho libro. Tomo primero, enmienda 504. Quiere decir, Raúl Morodo, diputado del Partido Socialista Popular de Eterno Galván, diputado, presenta una enmienda en la que dice sustituir el apartado tal de la ponencia de manera que las Cortes Generales ejercerán la potestad legislativa y otorgarán amnistías. En el debate constitucional se trató la amnistía y esto es la página 467, enmienda 744 de un diputado de UCD canario, César Llorens Borges, que era diputado de UCD, en el cual dice: el nuevo precepto hará que el rey, previo informe del Tribunal Supremo y fiscal del Reino, prohíba los indultos generales. La amnistía solo podrá ser acordada por el Parlamento. La amnistía se trató en la Constitución, se presentaron dos enmiendas, que son estas. O sea, quiero decir, ¿por qué lo presento? Para decirles a ustedes que no hablo de memoria, y que esto es algo que tenía que la oposición que presentar en el Parlamento. Se debatieron y fueron rechazadas, las dos enmiendas fueron rechazadas por la ponencia constitucional, que las declinó, en consideración de que 20 días antes se había aprobado una ley de amnistía y se consideró que no era necesario que la Constitución recogiera la figura de la amnistía. ¿En base a qué el Tribunal Constitucional va a aprobar la amnistía? Es decir, va a reformar lo establecido y dispuesto por las Cortes Constituyentes en el debate constitucional. ¿Cuál es la base jurídica para hacerlo? No hace falta más. Es decir, no se puede aprobar la amnistía. Habría que hacer una reforma constitucional. Reforma constitucional que señala el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, en la que dice que tiene que hacerse una reforma constitucional para aprobar la amnistía. Bueno, con esto ¿qué quiero decirles? Quiero decirles a ustedes que si dejamos pasar las cosas, pues evidentemente los temas seguirán uno tras otro y seguirán afianzando y se seguirán estableciendo. Y la amnistía constituirá, bueno, pues entre otras cosas, una desautorización y una deslegitimación del Poder Judicial y del más alto nivel, del propio Tribunal Supremo, que es el que dictó la sentencia. Y bueno, y eso es el error en que no deben incurrir las fuerzas políticas de la oposición. Las fuerzas políticas de la oposición tienen que centrarse en 2 o 3 casos. No ir a la iniciativa de lo que va marcando el gobierno, porque eso es lo que al gobierno le permite que los temas se vayan implantando. ¿Quién habla hoy de los indultos? ¿Quién habla hoy de la sedición? ¿Quién habla hoy de la ley CELA? Nadie. Pero la ley CELA es la que está permitiendo, pues, por vía impositiva, un cambio en la educación de los jóvenes. Por eso les decía yo, me preguntaba si los padres de hoy no miran los libros de texto que estudian sus hijos, porque es un tema complicado. Bueno, perdón por la extensión de esto, pero bueno, creo que siempre es importante porque no llega a la opinión, no llegan muchas veces los argumentos, no llegan además el conocimiento verdadero de los hechos. Por ejemplo, el tema concreto de la amnistía, que es un tema de una gran trascendencia y de una gran gravedad,
como la reforma judicial que se intenta imponer, que si se lleva a cabo, se acabó con la división de poderes. Es decir, pasamos a ser claramente lo que ya en gran medida somos, una autocracia, pero bueno. Bien, Bueno, yo creo que ya. Dada la hora, una última pregunta. Por favor, una última pregunta que va a hacer Mazarrasa, por favor, adelante. Amigo y compañero. Lo primero, Paco, agradecerte enormemente tu venida aquí, ¿entendés? Y segundo, la maravillosa conferencia que nos has dado, con un trasfondo analítico importante de cuál ha sido la situación española, lo que ha sido la transición, y los momentos más crudos que hemos recibido, y las incertidumbres que hay presentes, y muy peligrosas. Yo el domingo, de los días, me presenté, habiéndome ido, como muchos que tú conoces, yo conozco, el PSOE de Felipe González, que nos hemos ido hace ya años del PSOE, que hemos visto su deriva. Pues claro, nos extraña en estos momentos que venga el presidente del gobierno español a clausurar el Congreso del PSOE, el PSOE histórico, se entiende, pues no hay otro, que él ha convertido en instrumento suyo a través de el Congreso falso y robado de Sevilla. Estimado amigo, perdona. No. ¿Podrías completar la pregunta? Sí, la pregunta es que, ¿qué te parece en definitiva esa situación? Yo me presenté, como en mi época de universitario, estudiando ingeniero en Madrid, encantado de presentar unos panfletos que algunos os he repartido por aquí, pero me quedan muy pocos, porque me agotó la tinta. Pero el problema es que les dije a los compañeros, porque muchos de ellos, todos que se llamaban allí socialistas, estaban configurando el futuro del Partido Socialista Obrero Español como instrumento de poder del presidente del gobierno español, como conocemos a raíz del Congreso de Español. Un segundo, por favor. No, sí, pero... Un segundo. Esto es turno de preguntas. Un segundo. El más viejo, Si quieres, te invitamos a colaborarnos a dar una conferencia. Era yo. El año 74, principio de la transición, año 64, eligió a Felipe González secretario general. Un aplauso. Pero digo una cosa,